La historia empieza con la muerte de un paciente. Ese fue el sueño de un joven que despertaba en su hogar. Ese día se había levantado temprano y fue saludado por una de sus sirvientas, que se refería a él como el jefe de la aldea. Al salir de la casa vio todo lo que tenía a su alrededor, sin imaginarse que algún día podría vivir en un lugar tan acogedor como este. Él era Hirakomachu. Al morir se encontró con el dios que gobierna el mundo, el cual le dijo que ya había muerto. Vivió sus 39 años, pero solo había vivido penurias una tras otra, traicionado por otros y colapsando por una enfermedad terminal. Básicamente no era el favorito de Dios, soy ese seguro dirás, pero pasa que en el caso de Hiraku, él se enteró que Dios cometió un error con la vida de él, y en compensación por eso, le concedería una nueva vida como él quisiera. Así que le preguntó si tenía alguna petición, tenía idea de lo que quería, pues cuando estaba hospitalizado, veía un programa de agricultura de una idol, y eso mismo quería hacer, dedicarse a la agricultura, y como no pudo ser tan sociable en su anterior vida, en esta quería cultivar en un lugar muy lejano de la civilización, solo que eso de la agricultura estaba fuera de su jurisdicción, pero Dios movió sus contactos e hizo una llamada para darle esa vida que deseaba. Obtuvo el permiso del dios de la agricultura y ahora sí, lo enviaría a un nuevo mundo con el poder de la herramienta agrícola omnipotente. Al despertar en el lugar que fue enviado, se dio cuenta que ahora tenía un cuerpo sano y saludable, con el cual luego de mucho podría estar de pie, pues hacía tiempo que no lo hacía desde que fue hospitalizado, pero ahora que puede levantarse, empezaría su vida cultivando, aunque antes vio a su alrededor y comprendió lo lejos que estaba de la civilización. Bueno, eso es lo que pidió, así que a soportar. También se dio cuenta que su ropa era similar a la de un aldeano y recordó el poder que le dieron. Consiguió invocar una azada y con ella vio que arando la tierra podía sembrar algunas cosas, pero antes necesitaba establecerse en algún sitio con agua, y luego de buscar y escuchar, lo último no sirvió mucho porque solo oía el sonido de las hojas. Tras un largo tiempo, encontró un árbol del tamaño de la cabeza de Marge Simpson, el cual usó como punto de referencia, y a partir de ahí se puso a buscar un río cerca, pero no consiguió ni uno y decidió hacer un pozo hasta encontrar agua. Claramente con su poder podía crear herramientas, pero estas no podían ser tan complejas como una excavadora. Al primer intento encontró unas tuberías de agua, lo hizo tan rápido porque no se cansaba con ese cuerpo, aparte de que hasta ahora no tenía hambre, y pensó que seguro era por su poder, así que aprovechó que no se cansaba para hacer un refugio, y mientras limpiaba el área, se dio con el problema de que si quería cultivar, tenía que hacerse cargo de los árboles que estaban cerca. Lo que se le ocurrió fue talar dichos árboles con la hacha que invoca con su habilidad. Al principio imaginó que debería costarle varios golpes, pero al intentarlo, la taló de un solo golpe. El resto de eso fue fácil, porque su poder le hacía crear herramientas con eficiencia infinita. Cortar la madera luego de procesarla, se le hacía igual de fácil que cortar queso, y así fue como consiguió la madera para intentar hacer una cabaña. Lo malo es que no tenía cómo unirlas. Algo como clavos o adhesivos, justo cuando se dio cuenta, ya se estaba haciendo de noche, y había olvidado hacer algo de luz, entonces se le ocurrió hacerlo con una lupa. El detalle es que ya se había puesto el sol, y lo único que le quedó fue hacer un hueco en el tronco del árbol gigante, y se puso a hacer algo de manualidades con la luz que tenía de las dos lunas que había en este mundo. Al amanecer tuvo tiempo para practicar un poco con la madera, consiguió hacer una fogata antes de que se le vuelva a olvidar, y siguió despejando la zona. Por más que talara no sentía cansancio o hambre mientras usaba las herramientas, y trabajaba como latinoamericano, sin un minuto de descanso, pero como ya le estaba entrando hambre, quiso buscar algo de comer, cuando en eso se le acercaba un conejo bestia, el cual tuvo que matar por el miedo, y aunque había sido un accidente, le facilitó la comida. Así como todo lo que entra tiene que salir, o sea, tenía que hacer caca, es por eso que creó un inodoro con los conductos para usarlo. Al principio era incómodo usarlo al descubierto, por eso construyó algunas paredes al estilo minimalista, y ahora sí tuvo todo el tiempo para hacer lo que quería desde el principio, cultivar. Se pasó el día entero pensando que debería sembrar primero, y al llegar la noche no sabía qué hacer, así que pasó a buscar algo en el bosque, y cuando amaneció, se dio cuenta que aunque no plantara nada, habían crecido plantas en la tierra que aró. Imaginó que así crecían en este mundo las plantas, o que quizás era cosa de su poder. Lo importante ahora era proteger sus campos, así que hizo una cerca alrededor. En ese tiempo se volvió a alimentar de un conejo que quiso entrar en el huerto, y siguió con la construcción de la cerca, para luego hacer una pequeña cabaña que le sirvió para pasar la noche más segura. Con cada día que pasaba, él esperaba que sus cultivos dieran frutos, cuando uno de esos días vio que del otro lado de la cerca que construyó había un par de perros maltratados, a los cuales le dio la parte de carne que consiguió matando un jabalí, que este también intentó pasar la cerca, y esos perros le recordaron que eran los mejores animales para un granjero, y quiso quedárselos. Cuando en eso, uno de ellos, la hembra que estaba con el vientre hinchado iba a parir, así que les dio la cabaña que construyó para que estén a salvo, y no sabía cuánto demoraría en terminar de parir. Además, una criatura podía atacarlos de noche, así que intentó quedarse despierto, pero el sueño le ganó, y por la mañana vio que habían nacido todos los cachorros, así que para celebrar, les
les dejó un poco más de carne de jabalí y pensaba que luego los perros se irían, pero no, se quedaron e invadieron la pequeña cabaña que hizo, y como no pudo echarlos, o sea no podía, ya los perros reclamaron esa cabaña, por eso construyó una más grande al costado. Luego, como el cultivo ya había crecido, tenía que empezar a cosechar, y en lo que él se encargaba del cultivo, los perros se dedicaban a la caza y a proteger los campos. Como era complicado llamar los perros, él les puso nombres, además que ellos también llegaban a comer verduras, las cuales ahora como tenía varias, necesitaba construir un lugar para almacenarlas, como otras cosas que faltaban hacer, entre ellas muebles y herramientas. Poco a poco ya iba construyendo su propia granja. Por otro lado, en la ciudad más cercana, había una chica que quería atravesar las montañas para llegar al bosque de la muerte, donde como se decía que había todo tipo de monstruos, estaba aún más interesada en ir. Mientras tanto, Dios estaba observando a Hiraku y cómo era su vida ahora, pues como anteriormente había cometido un error, pero Hander, si Dios es perfecto, ¿cómo puede cometer errores? No tengo la más peluda idea, pero como se había equivocado y le dio antes una vida a Hiraku digna de un pecador, había pasado mucho sufrimiento, además como solo podía intervenir antes de ser lanzado al mundo, como tuvo que pasar por todo lo malo, le concedió una segunda vida, aunque justo Dios se dio cuenta que lo habían lanzado en el bosque más peligroso. No se dio cuenta, aún viendo que el bosque se llamaba el bosque de la muerte, no podía advertirle que estaba en un lugar así, porque iba en contra de las reglas, así que lo más probable era que vuelva a morir. Y sí, Dios cometió otro error, pero shh, acá no pasó nada. Hiraku estaba tranquilo siguiendo con sus cultivos y se había dado cuenta que tal vez las plantas sin semillas que crecían eran porque quizás labrando la tierra estaba pensando en los cultivos que quería sembrar, pero como solo era hipotético, lo pondría a prueba, pensando en algún tipo de planta mientras usaba la herramienta de arado, cosa que puso en práctica y confirmó que con solo pensar salía el cultivo que él quería. Además que cuando usaba dicha herramienta, los cultivos crecían muy rápido. El problema con eso es que cuando las papas crecían demasiado se exponían al sol, y eso hacía que algunas salgan venenosas. Para evitar eso tenía que cubrirlas de tierra cuando salgan, aunque todo sale bien ahora porque era gracias a los dioses, y para agradecérselos les hizo unas estatuas de madera. Luego de los cultivos su alimentación mejoró, ahora podía hacer estofado de conejo, solo que aún le faltaba algo de especias, pero primero para mejorar o variar su alimentación decidió plantar frutas, y sabía que los árboles frutales tardaban años en dar frutos, pero sería paciente como los oficinistas que esperan a las de preparatoria. Mientras tanto se divertía con los perros, de los cuales se dio cuenta que ellos tenían cuernos, pero como era un mundo diferente, supuso que era normal. Pero dejando eso, los perros no solo lo ayudaron pasando el tiempo, sino que también, como ellos no se perdían en el bosque, se le fue más fácil a él explorar más de lo que podía, y llegó a encontrar un río, el cual usaría para llevar agua a su hogar, cavando un conducto que lo lleve hasta ahí. Sería obvio un trabajo muy forzado, y para no tener que volver a casa para ir al baño, construyó uno cerca, y luego con su habilidad de crear herramientas, la usó para hacer una carreta y con ella ir de un lado a otro, porque mientras lo usaba no se cansaba lo más mínimo, aunque todavía seguía siendo difícil ir entre tantos relieves, así que primero expandió su cultivo, así como su expansión de dominio básicamente, todo para sembrar una planta de la que podía sacar aceite, el trigo que si lo volvía harina podía hacer muchas cosas, y la más importante era la caña de azúcar, solo porque quería algo dulce. Aún faltaba la soja que todavía no podía comerla, porque le faltaba sal. Fueron pasando los días y se dio cuenta que en el invierno no tendría algo de ropa con la cual pasar el frío, y si usaba las pieles de los conejos, no aguantaba el olor de la putrefacción, y lo único que podía hacer para no pasar frío era seguir con el fuego y quedarse en la cabaña. Pero un día uno de sus perros les presentó una araña que podía hacer cualquier tipo de cosa con sus hilos, como un pañuelo que incluía bordado, y decidió que puede vivir en el árbol gigante. Además que su comida favorita eran las papas, a cambio le podía hacer cualquier tipo de ropa, reciclando las pieles de conejo para hacer un abrigo. Luego continuó con una cama, cortinas, las cosas hechas con tela, ahora parecía más civilizada su granja, y todo gracias a la araña que seguro venía de otro isekai. A esta le llamó Sabutón, y cuando por fin llegó el invierno, no pasó tanto frío con los preparativos que hizo. Tenía comida almacenada para el invierno, aunque aún deseaba algo de sal, pero lo que no podía evitar era sentirse solo, sin recordar cuándo fue la última vez que habló con alguien. Al llegar la primavera, los cachorros habían crecido, y ahora se iban a otro lado del bosque, para que luego de algunos días vinieran con pareja, una cosa de la naturaleza, mientras Sabutón había tenido crías en este tiempo, y como que ya sentía algo de envidia, porque ellos se comunicaban con otros de su especie, pero él no tenía con quién hablar, hasta que un día, luego de que Sabutón avisara de que un intruso entró al bosque, fue a ver quién era, y resultó ser una chica pequeña, que al momento de acercarse para ayudarla, esta se la chupó. La sangre obviamente no son mal pensados, y con eso volvió a su forma normal, pero como la atacó en cierto sentido, los perros empezaron a atacarla, y le hicieron volver a su forma de niña. Como esta vez no podía aprovecharse de él, este le preguntó qué estaba haciendo
haciendo por acá? Resulta que fue una coincidencia que se encontraran. Ella solo quería enfrentar a uno de los perros, pero como ven, terminó humillada. Además, para recuperar su forma junto con su ropa, Hiraku la dejó chuparle la sangre, y como no le afectaba, porque seguro era parte de tener un cuerpo sano que le dio Dios, luego de eso, la llevó a su hogar en medio del bosque, y ella al ver sus cultivos, no conocía a ninguno de estos, así que él amablemente le dio a probar un tomate, y como era la primera vez que él escuchaba a alguien halagar su trabajo, ese día terminó mostrándole todos los cultivos, y por la noche, como era obvio que era una vampiro, la razón por la que vino era que algunos nobles habían intentado robar sus investigaciones, y como quería evitarlos, pues vino al bosque porque escuchó que este era un sitio peligroso, cosa que confirmó, pero Hiraku no sabía a qué se refería. Pero dejando eso de lado, él no quería que ella se fuera, porque sin ella no tendría con quién hablar, así que antes de que se vaya, pidió que se quede acá para siempre, o sea que vivan juntos, y así, la propuesta tal parece que ella lo malinterpretó, y por más que le dijo que la perseguían los nobles, o que era una vampiro, él insistió con que se quede, pues si bien no era de tratar con otras personas, él mismo pidió parecer lejos de una civilización. Con el pasar de los días, sintió que no podía seguir aguantando estar solo. Al escuchar su razón, ella aceptó, pero seguía pensando que se le estaba declarando así sin más, se salteó la tacita de café, solo que al entender lo que le dijo, sobre que vivan juntas para siempre, ahí comprendió lo que dijo. Al final ella igual decidió quedarse, y por lo menos ahora las mañanas no eran tan solitarias, al recibir un buenos días de ella, que por cierto se llama Ru, quien le dijo si ahora podían sembrar hierbas medicinales. Él no vio ningún problema, y le explicó que no necesitaban semillas. Por otro lado, una rubia fue al mismo bar de la aldea cercana a preguntar sobre dónde se había ido Ru. Esta al notar que la comida de Hiraku no tenía sal, pensó que era porque lo cocinaba así, pero él le explicó que hasta ahora no conseguía sal. Entonces ella le explicó que una capa de la tierra tenía algo para hacerla, además que lo ayudó a colocar con magia una especie de foco en los baños, y el día de hoy observarían cómo crecen los árboles frutales. No tenía mucho sentido verlos, aparte que demoraban mucho más que las verduras. En lo que hablaban de los cultivos de hierbas y verduras, Sabuton volvió a avisar que alguien entró en el bosque. Era la misma chica rubia que fue capturada igual que Ru, tía de quien, o sea así se llama, aparte de mostrar su magia curativa, venía a capturar a Ru, la cual una vez la llevó a la cabaña. Ella le presentó a Hiraku como su esposo, aunque era la primera vez que lo llamaba así, pero lo importante, él le preguntó a tía por qué perseguía a Ru, y resulta que había una recompensa por capturarla, todo debido a que un noble obligaba a Ru a fabricar medicinas y drogas. Como ella no quería, le dio una pequeña lección. Para tía era algo grave, porque hizo explotar el castillo de un noble por estar investigando sobre medicinas y brebajes, lo cual no era tan malo según Ru, porque lo hacía seguido, solo que tía no lo veía así, ya que ahora tiene una enorme recompensa por ella. Hiraku al verlas discutir, se dio cuenta que se llevaban bien. Aparte de eso, tía notó que ahora Ru admitía sus debilidades, o que era débil ante otros. Bueno, luego de ser humillada por perros, normal que se sienta así. Luego de que hablaran, Ru invitó a tía a que se quede a vivir acá. Le mostraría los campos de cultivos y también a Sabuton, a quien tía se asustó al ver. Luego fueron a cosechar las verduras de los cultivos, como la lechuga que al probarla sola con sal, sintió que era demasiado deliciosa. Estuvieron cosechando todo el día, y al volver a la cabaña, como a tía le fascinó el trabajo agrícola, Ru la convenció de quedarse acá para que no se ocupe de todo sola, y terminó aceptando, para que los siguientes días sigan trabajando en los cultivos y ayudaban en la construcción con su magia. Debido a eso último, tía le preguntó a Hiraku por qué no se empleaban más. La cosa era que no podían porque solo eran 3, y si hacían más no llegarían a cosechar todos los cultivos. Estarían así hasta conseguir más mano de obra, y hablando de población, los perros tuvieron más cachorros, y ahora como eran más, Hiraku les construyó un área para ellos, que parecía un establo de caballos, pero servía para que estén ahí, mientras que algunos hijos de Sabuton se fueron porque así era la vida de una araña, aunque habían unos que decidieron quedarse. Y hablando de irse, ese día tía se iría por un tiempo, y al regresar trajo consigo unas elfas, para que Hiraku les diera un lugar en este bosque, pues como tenían una historia muy trágica, donde su raza quedó dispersada por una guerra, vagaron por muchos lugares para encontrar uno al que llamar hogar, y como necesitaban un lugar para quedarse, con el fin de repoblar su raza, hasta ahora no he visto a ningún nombre aparte de Hiraku, claramente será una dura labor, a chambear como dirían. En fin, como era conveniente para ambos, él conseguiría más mano de obra, y ellas un lugar donde quedarse. Aceptó con la condición de que se lleven bien con las demás razas, como las arañas y los perros, los cuales asustaron a las elfas, quienes como ahora vivirían aquí, quisieron vivir todas juntas, y decidieron construir una enorme, pero enorme cabaña. Ahí habían almacenes y habitaciones en el segundo piso. Ahora sí que sí, parecía un buen hogar, incluso ya se habían acostumbrado a la cosecha, aunque Hiraku tenía otra visión de los elfos, como criaturas que vivían en el bosque sin usar el fuego, ni nada que tenga que ver con el metal, pero una de ellas le dijo que eso era falso, y más bien le querían agradecer
agradecer, haciendo trabajos de minería y herrería para él. Lo primero sería hacer un horno para fundir el hierro, y cuando hicieron la primera pieza de hierro, él quedó asombrado por lo mucho que sabía. Ellas dijeron que era algo que aprendieron mientras vagaban por el mundo, y lo único que querían ahora era sentarse y reproducirse, cosa que él evitó hablar de la segunda que dijeron, porque todas las elfas lo estaban viendo a él. Luego de haber visto el cultivo de trigo, pensaron si podían hacer panes, cosa que él no se negó, e hicieron un pan medio raro, pero sí sabía pan. Hiraku, al pensar que ahora podían ampliar el cultivo de trigo, se preguntó si esta zona le pertenecía a alguien, pues había construido acá sin preguntar, y Rue le dijo que quizás era del rey demonio, pero no creía que se moleste si usaban el bosque. Además él empezó a construir sin ayuda, así que él prácticamente era el dueño de esto. Ya por la noche, una elfa, Tia y Rue hablaron de lo raro que era que Hiraku haya domesticado a los lobos infernales y a las arañas demoníacas, aparte que no sabía mucho de este mundo. Luego de aquel día, Sabuton trajo a un nuevo integrante para la granja, una abeja reina que quiso tener como mascota. O sea, la araña adoptó a la abeja reina, y Hiraku tuvo que construir una pequeña casita donde pueda crear un panal de abejas, en el cual solo estarían las abejas obreras, que eran mucho más pequeñas que la reina. Y como ahora tenía las abejas para la miel, él pensó que quizás debería plantar un jardín de flores. Luego de eso, continuó con el estanque, el cual le explicó a una elfa su finalidad. Pasa que quería arrastrar el agua del río para llenar dicho estanque. El problema es que no tenía con qué hacer un ducto. Pensó en la madera, pero tendría demasiadas fugas, así que se le ocurrió usar la tierra que había sacado, comprimirla con alguna herramienta agrícola que tenía con su poder, y gracias a la ayuda de las elfas, que lo ayudaban a construir el ducto y le llevaban los materiales, habían terminado de llenar el estanque. Ahora no solo podían mejorar el riego de los cultivos, sino que también tenían acceso al río. Consiguieron pescados, los cuales Hiraku pensó que eran más dóciles y no tan violentos como los conejos, pero se equivocó porque igual te atacaban. Con el primer pescado cocinó pescado asado, el cual las chicas no querían comer, pues provenía del bosque de la muerte, pero cuando vieron que Hiraku lo comía con normalidad, a todas les encantó cuando lo probaron, y los pescados que sobraron les añadieron sal para conservarlos, y luego de los pescados quiso avanzar cultivando arroz. Estos crecieron tranquilamente como los otros cultivos, pero Hiraku quiso hacer un arrozal. Les explicó a las chicas lo que haría, pero como no era común en este mundo, pensaron que en estos lugares criarían a los peces, pero no. Les mostró lo que tenían que hacer, y sí, se viene en momento patas. Cuando les explicó cómo se cultivaba el arroz, todos ayudaron con el trabajo, y luego de pocos días ya tenían arroz para cosechar, así que sacaron todo el arroz y lo pusieron a secar. Una vez terminado eso, faltaba procesarlo para tener el arroz que todos conocemos. Eran un montón de pasos para eso, pero con su poder de la herramienta agrícola, Hiraku lo hizo de inmediato y solo faltaba cocinarlo. Para eso hizo su olla donde solo tenía que poner arroz a cocinar y prender la leña para que todo empiece. Entonces necesitaba la magia de Rue. Aunque solo era una pequeña llama, ella se emocionó porque pensaba que sería algo más poderoso el hechizo, pero no. Cuando por fin estuvo listo el arroz, él hizo los famosos onigiris, que tú pensarás es solo arroz salado y ya, pues sí, pero a este le añadió el pescado también. Como a todas les gustaron los onigiris, lo único que ahora quedaba era cultivar más. Cuando terminaron, él se dio cuenta que las elfas se limpiaban con magia, y él no podía hacer lo mismo, así que ahora construiría una bañera, y le contó a las elfas lo que haría. Al principio ellas no lo vieron tan necesario, porque podían bañarse en el río, pero eso era un problema en el invierno. En cambio, en la bañera tendrían agua caliente. La construcción del baño estuvo en proceso, iba a ser el típico baño japonés, pero hubo un problema. ¿A dónde llevarían el agua residual? Sería malo devolverla al río, y la solución que dio Tia era poner slimes en esas aguas para que las limpie. Pensaron en ponerlos en los inodoros, pero qué incómodo que los slime con esos ojos te vean el siempre sucio. Antes de que esté listo el baño, Hiraku se puso a cultivar unos hongos que encontró en la leña, porque no podía dejar pasar esta oportunidad de que ahora había conseguido unos. Y ya cuando terminó eso, les explicó con palabras a todas cómo funcionaba el baño, pero como no entendían del todo, quisieron que él les muestre cómo se usaba. Cuando lo vieron relajado en la bañera, todas las chicas se encueraron y no les molestó que él estuviera ahí, más bien debían ahorrar agua, porque tenerla que calentar de nuevo era un fastidio. Él al final no se pudo relajar porque no sabía dónde mirar, y todas estaban a su alrededor tal y como vinieron al mundo. Luego de aquello, y de que a la mañana siguiente viera cómo habían crecido los hongos, 5 elfas llegaron a su granja, las cuales conocían al otro grupo de elfas que llegaron primero, y como ellas también querían asentarse, Hiraku aceptó que se quedaran. Claro, también querían tener hijos para preservar la especie. Pasando a otra perspectiva, esta vez la de Kuro, el lobo macho que conoció a Hiraku, su amo, y viendo que ahora había aumentado el número de hembras en su manada, recordaba cuando vivía en el bosque y nunca había perdido una batalla cuando estaba solo, hasta que conoció a una hembra que lo derrotó y vivió con ella. Ahora iban a tener crías, todo muy bonito, y creía que nada malo pasaría, pero
pero se encontraron con un oso que no los comió por puro capricho, aunque como los había dejado malheridos, no pudieron cazar, así que solo se dirigieron al medio del bosque donde estarían a salvo, y donde encontraron a Hiraku. No podía creer que un humano tan débil estuviera acá, porque usualmente no se quedaba en un solo lugar, pero Hiraku era diferente. Él los ayudó, les dio comida y un lugar donde quedarse. Se quedaron con él y lo consideraron su amo. Luego de un tiempo sus hijos habían crecido y aumentó su familia. Lo que sigue pasó como hasta ahora, la manada de su amo aumentó, por no decir su harem, y hasta ahora Hiraku no sabía que él provenía de los lobos infierno, pero como todo estaba bien, solo agradecía haberlo conocido. Cuando ya las nuevas elfas terminaron la nueva casa, las chicas le dijeron que en esta había un lugar para él también, y empezaron a enseñarle cómo había quedado la casa por dentro. Le mostraron el living, su habitación, el comedor que estaba al lado de la cocina, y también había una habitación rara que estaba con seguro, la cual al verla se dio cuenta para qué era, porque era para 2 personas, y serviría para que los elfos no se extingan. Bueno, al final de todo, Hiraku dijo que era una buena casa, y en la entrada puso las estatuas de los primeros perros. Luego de conocer la casa, días después él quería cocinar algo, y el nombre de ese plato era el curry, el cual necesitaba de algunas cosas que todavía faltaba cosechar, pero que ya tenía los cultivos listos. Lo primero fue el comino, la cúrcuma, el coriandro y por último el culantro, el cual espantaba a los lobos infernales, y tanto Ru como Tía pensaron lo mismo, así que dejaron un rato a Hiraku porque harían algo como un talismán mágico de protección, y él solo se quedó con una elfa que lo ayudaría a cocinar el famoso curry. Le mostró cada paso que tenía que hacer para hacerlo, aunque solo le enseñó, porque fue como si tú le dijeras a tu mamá que le ayudarás con la cocina, pero solo te quedas viendo. Igual pasó acá, cuando solo tenían que esperar a que se cocine el curry, Hiraku se acordó del ingrediente que faltaba, el naan. Este se hacía tal como el pan, pero tenía que evitar que se infle, y cuando logró hacer muchos naan para todos, y el curry estaba listo, les sirvió a todas, las cuales como siempre dudaban del sabor, pero al probarlo, quisieron comerse todo, y como siempre se lo acabaron antes de que Hiraku pueda disfrutar un plato, pero como no le molestaba, porque le gustaba que disfruten su comida, luego de eso, como ya se aproximaba el invierno, Hiraku le encargó a Sabutón hacer más sábanas, mientras veía cómo las elfas trabajaban en la forja, y él por otro lado construía un lugar para conservar las verduras con nieve, algo así como una refrigeradora, en lo que Ru y Tía conservaban las carnes, y lo hacían con magia. Como Hiraku las vio, tuvo la necesidad de intentarlo. No logró usar la magia, porque Ru le explicó esa noche que necesitaba aprender a usarla como todos lo hicieron. Para él seguía siendo algo increíble, algo que lo hacía sentir menos especial, pero ella negó eso, diciendo que solo él pudo estar tanto tiempo viviendo en este lugar, y eso ya lo volvió especial. Eso por lo menos lo hizo sentir más tranquilo. Cuando llegó el invierno, como tenían que pasar más tiempo en casa, Hiraku hizo algunos juegos de mesa como el Reversi, les explicó cómo funcionaban. Las primeras en jugar fueron Ru y Tía, las cuales por el momento tenían una tregua temporal en lo que vivían aquí, pero ahora que podían resolverlo con un juego, decidieron hacerlo, y terminó perdiendo Ru por mucho margen. Como no quería aceptar que perdió, no aceptó continuar con el juego. Por otro lado, habían unas elfas que sí se lo estaban tomando con calma, y los perros, como habían entendido las reglas, se habían puesto a jugar ajedrez, y Ru al ver a Kuro, el perro que había ganado, lo retó a él porque pensó que ganaría fácilmente, pero terminó siendo humillada de nuevo. Kuro consiguió ser más listo que el resto, lo que hizo que Hiraku se sintiera mal, porque fue uno de los peores junto con Ru, así que no le quedó de otra que crear otro juego que no sea de mesa, y fueron los bolos, donde cada pino lo dibujó como un villano, para que tenga más sentido derribarlos. Pasaron los días de invierno jugando en casa, que el tiempo pasó más rápido. Al llegar la primavera, un día de estos por la mañana, un Wimber había aparecido, algo similar a un dragón, que encontró la granja de Hiraku, el cual no sabía qué es lo que quería. Quizás si lo ignoraba solo pasaría de largo, pero no. Este atacó la granja, y Ru y Tía intentaron detener el ataque con una barrera, la cual no fue suficiente, pues había prendido fuego a algunos cultivos, y sin poder hacerle frente, tampoco poder huir por el bosque porque serían perseguidos. Él deseaba ganarle al dragón de alguna manera, y ese pensamiento hizo que pueda crear una lanza con su habilidad de agricultor. No entendía cómo, pero no lo pensó mucho, para lanzársela al dragón, y lo terminó derribando con solo 2 ataques. Cuando se calmó el incendio que provocó, fueron a ver qué pedo con el Wimber. Lo que le daba curiosidad a Hiraku era si fue enviado por alguien justamente para atacar la granja, pero Tía le dijo que era imposible, pues era una bestia muy exótica y valiosa, así que no lo mandarían específicamente a hacer una tarea como esa. Entonces solo quedaba que había llegado por llegar, y aprovechando el mal momento, Hiraku preguntó si la carne del Wimber era comestible, y sí, lo era. Era tan deliciosa que un rey había enviado un grupo a capturarlos. Obvio eso salió mal porque todos murieron, pero Hiraku por otro lado hizo un montón de comidas. Incluso se comieron la cola, y no me refiero a esa cola por favor. La carne del Wimber quedó espectacular. Por un lado Ru y Tía disfrutaban la comida, cuando Ru le preguntó a Tía si hubiera podido parar la lanza de Hiraku. Obvio le dijo que no,
demonio, porque aparte de romper las 3 barreras del Wimber, lo terminó atravesando, así que no podría, y agradeció que lo primero que haya encontrado haya sido a los lobos infernales. Claro que le tenían algo de miedo, pero no podían temerle por todo lo que hizo por ellas. Por otro lado, en este mundo, en el castillo del rey demonio, los generales del reino tuvieron una reunión porque resulta que el Wimber fue enviado por ellos, y luego de enterarse que fue derrotado fácilmente, tuvieron miedo de la clase de sujeto que lo hizo, pues ellos necesitarían un ejército completo para matar a uno igual. Aparte que había un presupuesto en este año y ya lo habían regado gastándolo en el Wimber. Entonces Visel, uno de los generales, estaba manteniendo la calma en la reunión, pero uno de ellos quiso renunciar. Mientras tanto, en la guarida de Grimm's, uno de los Wimber había presenciado lo que pasó con el otro de su especie y le preguntó a Gucci, y no me refiero a la marca, si él podría aguantar un ataque similar. Obvio le dijo que ni pedo mi rey terminaría de la misma forma, así que no sería buena idea ir a atacar. Luego de unos días, Hiraku notó que si bien la carne del Wimber estaba deliciosa, le faltaba algo a la comida para que sea un 10, y esa cosa es lo que harían hoy. Su objetivo era que con las uvas crearan vino, y sí, le faltaba algo de alcohol a la cena, así que creó un sitio donde las chicas puedan hacer la mejor chamba, pisar las uvas, mientras que él cambiaba los barriles donde se almacenaría el líquido, y dichos barriles no tenían fugas porque una elfa sabía cómo hacer un recipiente hermético. Al principio a las chicas les costaba sincronizarse, pero gracias a una canción de las elfas que usaban para trabajar, terminaron haciéndolo muy bien y Ru y Hiraku se les unieron. Ahora solo faltaba esperar a que las uvas se fermenten, mientras que fuera de este mundo, el dios que lo gobernaba estaba hablando con su hija, quien era el dios de la agricultura, para contarle todo lo que había hecho mal, como lo que hizo con Hiraku, dándole una mala vida, y luego reencarnándolo para que lo enviara al bosque de la muerte. Aparte que le otorgó una réplica de la lanza de Grimm's, pero Dios se justificó diciendo que solo lo estaba usando como un arma agrícola, aunque lo que más le enojaba a su hija es que Hiraku la haya esculpido como un señor viejo. Volviendo con él, este recibió otra alerta de que alguien había entrado al bosque. Ese alguien terminó siendo la hermana menor de Ru, Flora, otro vampiro que fue capturada de la misma forma y había venido en busca de su hermana, porque se enteró que Tía la estaba persiguiendo. Solo que ahora, como estaban bien, Ru le había contado que Hiraku era su esposo y se podía quedar a pasar el rato en ese lugar si quería, pero Flora no creyó que alguien tan simple fuera su pareja, aunque al escuchar que había domado a los lobos infernales y había matado a un Wimber, se disculpó con él, quien recién se enteraba que Kuro era un lobo infernal. Luego de que le dieran de comer a Flora, ella disfrutó de lo maravilloso que era la comida acá, mientras que Hiraku le comentaba que existían microorganismos para hacer que se fermenten los alimentos como el queso y el vino. Como Flora era muy curiosa, luego de algunos días se marchó porque estaba muy emocionada de investigar los alimentos de Hiraku, y cuando volvió, vino con las mates que eran ogros y algunas vacas. Tía, al ver que varias especies se reunieron acá y eran numerosas, ella decidió irse por un tiempo para traer más ángeles, y consiguió también a los hombres lagarto, quienes habían traído gallinas normales, cosa que ayudaba a la granja a crecer, así que Hiraku se lo agradeció a Tía. Esos días que pasaron con las nuevas razas, él vio que eran muy responsables con la limpieza, pero se dio cuenta que no cocinaban comidas complejas, así que les enseñó las recetas que sabía, y las ogros se interesaron mucho por la nueva comida, que tuvieron imaginación para hacer sus propios platos. Por otro lado, las ángeles que Tía había traído servirían para patrullar la zona, pues desde que apareció el Wimber querían tener controlada la zona, mientras que los hombres lagartos, estos ayudaban con todo lo que era el aire libre, como llevar los troncos para construir, y realmente no los reconocía, así que el líder, que se llamaba Daga, solo le puso un listón de color para saber cuál era. Estos últimos días, Hiraku había perdido la cuenta de cuántos eran, y ellos no terminaban de crecer, porque una elfa consiguió traer a los líderes de algunas aldeas de los elfos. El tema aquí, y el cual se preguntaba él también, era por qué todas eran mujeres. ¿Qué pasaba con los hombres? Le explicaron que ellos no habían sobrevivido, pero no había problema, porque podían dar a luz a varones, solo que señalando a Hiraku, quien desvió el tema de algún modo. Luego de unos días, Hiraku reunió a los líderes de cada raza para decidir cómo se llamaría este lugar, pues en el tiempo esto se volvió casi como un pueblo. Él no quiso que el pueblo se llame como él, o que tenga el nombre del bosque, porque nadie iría a un pueblo llamado el Bosque de la Muerte, el Bosque de los Gemidos quizás, pero de la muerte no. Al final se decidieron por el pueblo del Gran Árbol, y ahora que tenía uno, lo celebraron esa misma noche, nombrando también a Hiraku como el alcalde por petición de todas las razas. Él estuvo muy feliz de que esto fuera real, porque nunca tuvo una vida pacífica. Ahora que por fin había un nombre, y él fuera nombrado alcalde, recibió una visita inesperada. Un mensajero del rey demonio había llegado, el mismo Visel, uno de los generales, y Hiraku, siendo el alcalde del pueblo, tenía que recibirlo, y aceptar lo que tenga que aceptar, ya sea impuestos de sus tierras para que no lo echen. Él en su mente sabía que debía decir. Primero recibió un regalo de parte de Visel, y luego le dijo que entendía que estaba en el terreno del rey demonio, y que pagaría un impuesto del 10% de las
las cosechas. Visel, todo nervioso, le preguntó si estaba bien con solo eso, pues pensaba que Hiraku exigiría algo más después de haber derrotado a un Weinberg. No tuvo problema con aceptar, y el contrato que firmaron solo incluía las cosechas, porque la leche, los huevos y el alcohol no entraban en el acuerdo, y si querían algo de esos, podían venir a comerciar. Luego de leer el contrato, Visel se fue con un regalo de parte de Hiraku, quien creyó que no lo había hecho muy bien, pero las chicas le explicaron que fue un buen trato, porque aparte de solo pagar el 10%, ahora tenía la protección del rey demonio por un bajo precio, además que le regalaron una medicina todopoderosa que servía bebiéndola o aplicándola en la herida. Por otro lado, en el castillo del rey demonio, Visel le contó a los demás generales que Hiraku se había sometido y acordó un acuerdo del 10% de las cosechas, y aceptó porque no tenía de otra. Estaba la princesa vampiro y el ángel de la aniquilación, que eran conocidas como la gran sabia Ru y Tia, la más fuerte de los ángeles. Aparte tenían a los altos elfos y a los lobos infernales. Ni qué decir de los ángeles asesinos, estaban muy asustados por lo malo que sería que se vuelvan sus enemigos. Más el general Randam, que al escuchar que tenían a la gran araña demoníaca, una bestia que luchó contra el anterior rey demonio, quiso de nuevo renunciar a su cargo. Era el más cagado de todos. Volviendo a la granja, el gobernante de los dragones, Grime, vino de visita. Este también estaba con miedo del poder de Hiraku, pero solo vino a darle un regalo como saludo. Ya que eran vecinos de tierras, Grime no dejó de inclinar su cabeza, y para invitarlo a pasar, adoptó su forma humana. Seguía nervioso por el miedo que tenía, pero cuando entró y se tomó el vino que hacían en la granja, quiso hasta vivir acá. Cuando ya era hora de irse con algunos regalos que Hiraku les dio, las conocidas manzanas que no solo le ofrecieron a ellos, sino a los generales del rey demonio. Hiraku se puso a pensar qué hacer para aceptar la entrada de otras personas al pueblo. Estuvo pensando en recibir a los invitados afuera, porque dejarlos pasar a su casa era muy incómodo, así que lo mejor sería construir una casa para invitados. Él pensaba una que solo sea para 4 personas, pero Lea, una de las elfas, le sugirió que eso de la nueva casa, como los dos visitantes que tuvieron eran Visel y Grime, no eran personas normales, y por eso debía pensar que para llegar al pueblo, las personas tienen que hacer un largo viaje, así que lo usual es que vengan en grupos grandes. Entonces propuso hacer una casa para 30 personas, y como Hiraku lo vio como la mejor opción, empezaron a construir la nueva casa. Lo siguiente fue ver cómo recibirían a las visitas, pues algunos ángeles los capturaban y los traían. Los hombres lagartos, al escuchar la alerta de Sabutón, agarraban sus armas e iban a pelear. Por eso debían cambiar. Primero los ángeles recibirían y guiarían a las visitas. Los hombres lagartos escucharían la señal de Sabutón. Si tocaba una campana significaba que solo eran visitantes, mientras que lo último era cómo recibir a los invitados. Para ello, algunos hombres lagartos y ogros se unieron para hacer este trabajo. Por otro lado, Laura vigilaría a los visitantes que se queden toda la noche. Para una vampiro eso sería fácil, porque podía permanecer despierta toda la noche y no estar cansada. Luego de algunos días, pusieron en práctica lo aprendido. Cuando llegaron los primeros visitantes, los semi-humanos, los cuales dijeron que supuestamente eran 5, y Ru, quien los atendió, supo que no era cierto y confirmó que habían 2 más escondidos en el bosque. Sin embargo, los recibieron con amabilidad entre comillas, porque si bien los dejaron entrar a la posada, los habían encerrado porque 1, les habían engañado dejando 2 en el bosque, y 2, no habían traído ningún tipo de regalo, cuando dijeron que querían hacer un trato con su pueblo, pues estos semi-humanos venían del pueblo aullador, y el trato con ellos fue muy diferente. Les daban comidas simples, y ni siquiera les quisieron dar vino. Tia y Ru le dijeron que era normal tratarlos así, porque tenían que primero averiguar qué buscaban, solo que al menos Hiraku se apiadó de ellos, y al menos él sí les ofreció vino, pero solo 2 vasos por persona. Cuando los semi-humanos estuvieron comiendo la poca comida que les dieron, Hiraku les preguntó sobre su pueblo, así que uno le contó que su pueblo no era tan antiguo, unos 500 años solamente, y otro le explicó a Tia que se escondían en el bosque para informar si pasaba algo malo, pues ellos estaban buscando nuevos comerciantes, porque ellos que se dedicaban a la caza y a la minería, solo comerciaban con un pueblo humano cerca de ellos, pero como tuvieron problemas, buscaban a otro pueblo. Luego de escuchar la historia de los semi-humanos, supieron que no los estaban engañando, y hablaron sobre lo que podían comerciar. Como el pueblo aullador era minero, hacía cosas de metal o de vidrio, les ofreció eso a cambio de alimentos. Cuando acordaron todo, el día que se fueron los semi-humanos, uno le pidió disculpas por no traer un regalo, pues en su aldea no tenían esas costumbres. Pasado algunos días, Tia se encargaría de llevar las cosechas para comerciar con el pueblo aullador, pero como a pie les costaría mucho, le pidieron ayuda a Grime, quien se ofreció a llevarlos por solo un barril de vino. Y cuando llegaron, los semi-humanos no esperaban que vinieran en un dragón, y al volver, Tia les explicó que al principio les costó comerciar, pero al hacer lo que Hiraku les aconsejó, sobre dar pruebas gratis, intercambiaron todo, incluso el vino que era para Grime, quien estaba decaído, y por eso Hiraku le permitió tomar más vino en la cena. Aparte de lo que comerciaron, el alcalde del pueblo aullador le dejó un pedido a Hiraku, si es que podían aceptar
adoptar a 20 semi-humanos. Esta accedió porque aún necesitaban más personas, pero al escuchar que todas eran mujeres, como que dudó, pues la mayoría eran mujeres acá. El único hombre era él, por eso dio la condición de que trajeran por lo menos a 2 hombres jóvenes, si no el pueblo no podría continuar la sucesión, y así fue. Bueno, más o menos, llegaron las chicas semi-humanas y como pidió, le trajeron 3 jóvenes semi-humanos. Lástima que solo eran unos niños, pero en ellos está el futuro del pueblo. Dios le da de comer a los que no tienen hambre. Las elfas estaban preocupadas porque de esos niños también estaba el futuro de los elfos. Unos niños nunca tuvieron tanta responsabilidad como ahora. Luego de recibir a los jóvenes semi-humanos, les dieron la libertad para que vivieran acá y se fueran acostumbrando a las cosas, como ver a las arañas demoníacas y a los lobos infernales. Aparte de eso, Hiraku notó que ellos también podían usar magia y se deprimió porque era el único que no podía. Todos en el pueblo tenían esa habilidad, incluso un pequeño slime, pero no se lo tomó con mucha importancia porque para él no tenía sentido desear lo imposible. Cuando en eso, sintió un terremoto que un ángel le comunicó que era la pelea de un oso y una serpiente. No sé qué clase de pelea sea esa, pero para ocasionar terremotos debe ser algo muy insano y era malo para el pueblo si los temblores seguían. Así que después de preguntar si los osos y las serpientes se podían comer, le pidió al ángel que lo llevara hacia ellos, a los cuales no le costó eliminar con la herramienta agrícola que tenía. Fue algo increíble que lo haya logrado de un solo golpe, y con la carne de ambos, la carne de la serpiente la había freído y resultó saber como el pollo frito, pero aún le faltaba algo a su plato. Entonces fue donde Flora para que le diera eso que necesitaba, y de paso preguntó cómo iba con la creación del miso, pues le había encargado todo lo que tenía que ver con la fermentación y todo ese tema, pero hasta ahora no lo había logrado. Él solo le animó a que siga intentándolo, y al día siguiente, como terminó de reunir los ingredientes saludables para hacer mayonesa, porque sí, eso era lo que le faltaba a su platillo, y ahora seguiría con el miso con ayuda de Flora, quien se quedó viendo cómo trabajaba en el miso, mientras anotaba todos los pasos. En una parte tuvieron que hacer que repose la masa que tenían, y justo Hiraku recibió la visita de los enanos, quienes le pidieron, como escucharon que tenían un vino de alta calidad, si podían probarlo. Él accedió a hacerlo, pero las chicas le prohibieron que regalase el vino, así que los enanos, como no tenían algo para intercambiar, les ofrecieron tecnología para hacer alcohol, y apenas mencionaron que con eso refinarían su vino, Tia y Ru aceptaron de inmediato. Lograron obtener whisky, no sé cómo, pero lo hicieron. Los enanos al final se quedaron a vivir en el pueblo, trabajando en la cervecería, y para celebrar que hayan obtenido whisky, si acá todos son unos alcohólicos, más Grime porque se terminó emborrachando siempre. Lo bueno es que ahora que los enanos estaban aquí, Hiraku pensó que quizás como los enanos eran adultos, quisieran alguna de las elfas, así que le preguntó a alguno si una elfa le parecía atractiva, y se decepcionó al escuchar que solo prefería a las mujeres con barba. Entre más peludas mejor. La barrera cultural era alta para ellos. Luego de esa noche de celebración, una mañana había aparecido un dragón que se dirigía al pueblo, y Hiraku al verlo, notó que no venía con buenas intenciones, y Grime también vino para detener la amenaza de ese dragón desconocido, pero apareció un tercero que este sí parecía enojado, y Hiraku intentó ayudar a Grime. Menos mal no logró darle a uno, porque el sirviente de Grime le explicó que no eran enemigos, sino la esposa y la hija de su amo, las cuales estaban sospechando de que él se fuera todas las noches sin avisar. La esposa ya creía que le ponían los cuernos, la hija ya los tiene y eso que es joven, en fin, cosa de dragones. Cuando se calmó todo, Grime le explicó a su hija y a su esposa que no estaba teniendo una aventura. No le creyeron hasta que les dijo que no tenía el coraje de ser infiel. Aclarando eso, le pidió que se disculpen con Hiraku, el cual al dejarlos solos, la esposa de Grime entendió que él era alguien muy peligroso, pues cuando casi recibió el ataque con la lanza, se salvó solo porque Sabutón la ayudó. Por esa razón, haría que su hija Lasti se quede en este pueblo, solo para mantener vigilado de que ese poder no se vuelva contra los dragones. Hiraku aceptó que se quede, pero a la hora de encargarle un trabajo en los cultivos, digamos que era demasiado fuerte como para hacer un desastre con solo estornudar, así que era difícil saber qué podía hacer, hasta que él escuchó que los dragones eran muy sabios, y la puso como la encargada de las relaciones con otros pueblos. Al primero que atendió fue a Bissell, quien apenas la vio, supo que era un dragón, y terminó cagado hasta los huesos. Cuando volvió al castillo del rey demonio, le informó a los demás generales que ahora el pueblo tenía dragones. Como se sintieron amenazados por eso, decidieron enviar un espía, así que Bissell le encargó este trabajo a su hija Frauren. La excusa era que pasaría un tiempo ahí. Cuando fue recibida por Lasti, supo que era un dragón que imponía miedo y era muy conocido, pero no entendía por qué ahora estaba acá y se jactaba de las cosechas. Al estar libre y que nadie la veía, decidió averiguar más a los alrededores. Se dio cuenta que muchas razas vivían aquí, incluso estaba la princesa vampiro y el ángel de la aniquilación, además que tenían a varias elfas, que ella las conocía como las come hombres. Eso explica por qué no hay ningún elfo que sea hombre, se los comieron en todos los sentidos posibles. Luego de haber visto que también tenían a los lobos infernales y a las arañas demoníacas, se preguntaba quién era el que lideraba el pueblo. Debía ser según ella alguien fuerte. Justo se
se encontró con Hiraku, a quien no le hizo mucho caso al ser un humano, pero se enteró de Lastes que él era el alcalde del pueblo y sintió que hizo mal al ser grosera con él. Pasaron algunos días y cada que Floren lo veía, se comportaba muy amable con él. Luego de que ella se uniera al pueblo, ¿recuerdan a los slime que Tia trajo para purificar el agua residual? Pues estos terminaron dividiéndose en diferentes colores y hubo uno que se metió en un barril de vino con la intención de purificarlo, pero se lo terminó bebiendo todo y había quedado del mismo color que el vino. Ruthie y las demás que amaban el alcohol pidieron que el slime pagase por el crimen que cometió. Luego de decir muchos castigos y sentencias, se detuvieron y pensaron las cosas, cuando Flauren dijo que era un slime y no reflexionaría, así que dejaron en paz al pobre slime alcohólico y desde entonces los acompañaba en las celebraciones del pueblo. Cuando llegó el otoño al pueblo del gran árbol, el clima era cálido y eso hacía que puedan trabajar más. A la hora del almuerzo, Hiraku mencionó la comida del mar. A las chicas les interesó sobre lo que hablaba. Este explicó que existía el bacalao, el cangrejo y los rapes. Al imaginar todas las maravillas que podían hacer, Ru le dijo a Flora que investigara sobre eso, mientras que Floren les informó dónde podían ir a conseguir esos ingredientes. Había un pueblo al sur que realiza comercios de productos marinos, así que los llevó porque conocía un buen comerciante ahí. Hiraku notó que cuando se trataba de comida, todos estaban muy motivados por ayudar. Así luego de 3 días, Floren y Lasty fueron al puerto. Trajeron consigo al presidente de la empresa Goron, Michelle, quien les trajo todo tipo de pescados que pidieron y quiso pedir algo a cambio. Por eso es que vino. La cosa era que quería convertirse en su comerciante gubernamental, la persona que se encargaba de los negocios del pueblo con otros, y les explicó que así conseguirían mejores intercambios. Cuando Michelle se fue de nuevo a su pueblo, recordó que al ser el presidente de la empresa más importante de ese lugar, y cuando fue visitado por Flauren y Lasty, sabía que debía recibirlas porque intuía que ahí había negocio. Al principio tenía pensado botarlas, pero no lo hizo, y cuando las recibió, tuvo algo de miedo de lo que venían a comerciar, además que pensó que venía a ofrecer algún negocio turbio o parecido, pero al ver los productos de los que tanto se hablaban, sabía que si hacía negocios con ellos, habrían muchas ganancias, y se ofreció a trabajar con ellos porque ya sabía que venían por productos marinos, los cuales se los llevaría él mismo, pero ni sabía que primero irían al bosque de la muerte a ver a los padres de Lasty, y luego a la granja. Le fue difícil mantenerse firme sin sentir miedo de todas las criaturas y especies que habían, pero al menos ahora le esperaban muchas ganancias. Mientras tanto, Hiraku, al tener los ingredientes marinos, pudo hacer los platos que todo el pueblo disfrutaron. Luego de aquello, un dragón desconocido había aparecido en el pueblo de Hiraku, quien pensó en un principio que era alguien relacionado con Draim, pero no. Este dragón lo provocó para que lo atacara y tuvo que hacerlo. Cuando lo derribó, fue a ver a dicho dragón, el cual resultó ser una desconocida, y antes de que hiciera algo con ella, llegó Draim para explicarle que ella era Hakurem, su hermana mayor. No me pregunto cómo ella se ve más joven, seguro es genética. El tema era que ella vino a ver a Hiraku porque le dijeron que era demasiado fuerte y lo quiso comprobar. Aparte, quería conocer a quién sería el esposo de Lasty, pues Drain había dicho que casaría a su hija con el alcalde, algo que Hiraku reaccionó viéndolo. Este solo puso como excusa de que lo había dicho borracho, y otra cosa que Hakuren no podía permitir era que su sobrina se case antes que ella, cosa que molestó un poco a Hiraku porque no tenía que destruir una parte del bosque por eso, así que le obligó a limpiar su desastre y luego le invitó a comer. En medio de eso, Hakuren le dijo que quería jugar algunas partidas de Mahjong, pero no solo jugar, quería que apuesten algo, así que una idea de Hiraku fue que el perdedor se quite una prenda de vestir, solo que como Hakuren, Draim y Lasty quisieron jugar contra él, así que terminaron haciéndolo. Lo peor es que Hiraku estaba perdiendo varias rondas y terminó casi en bolas, solo le faltaba una ronda y perdía, mientras que los dragones que eran competitivos aún estaban con ropa, a lo cual él pensó que hacían algún tipo de trampa, pero como no era posible, jugaría su última ronda a un todo o nada. Eso no fue suficiente porque lo humillaron de nuevo y no le quedaba de otra que quitarse lo último que tenía. Mientras eso pasaba, en el castillo del rey demonio, los generales seguían preocupados porque cada vez el pueblo de Hiraku tenía más poder militar. Estos estaban muy preocupados, más bien él estaba concentrado en cómo lidiar con su hija, pues como era un adolescente quizás estaba en su fase rebelde. Luego de aquello, Hakuren decidió quedarse en el pueblo de Hiraku, quien le daba algunas tareas que si bien las hacía, pero siempre se quejaba. Entonces la mandó a hacer cosas que odiaría y al final se quedó como profesora de los niños del pueblo. Días después, llegaron al pueblo unas jóvenes lamias que venían a pedir perdón por sus vidas, pues hace días los lobos infernales habían ido a algunas mazmorras y las saquearon sin saber que era el lugar de las lamias, así que ahora que les trajeron algunos materiales, aceptó un intercambio con ellas, pero les pidió que se pusieran algo para cubrirse cuando vuelvan para comerciar. Una vez consiguieron tener un buen trato con sus vecinas, el pueblo alcanzó un nuevo nivel y decidieron hacer más cultivos. Por el lado del castillo del rey demonio, todos ahí parecen unos paranoicos, pues creían que el pueblo de Hiraku era muy peligroso. Por eso 3 nobles le informaron a la princesa para que derrota a ese pueblo y salve
devuelven a Florent, porque según estaba siendo tomada como rehén, así que después de algunos días, Visel fue a visitar a su hija al pueblo para contarle lo de la princesa. O sea, la hija del rey demonio estaba reuniendo las fuerzas militares, pues escuchó de las tres nobles que podían derrotar al pueblo de Hiraku y liberar a Florent. Como la princesa se comió el chisme sin saber si era verdad, al escuchar Florent que querían atacar la granja, cosa más sin sentido porque no habría forma de que ganen, y ya les había enviado un informe de las fuerzas de este pueblo, pero como era absurdamente muy poderoso, no creían mucho que fuera verdad, ya que Visel no pudo convencer al rey demonio. Tampoco sería una buena idea si ella va a aclarar las cosas, y solo quedaba una manera de hacer esto: tenían que mostrar las fuerzas del pueblo, sin que Lasti y Hakuren se enteren, porque si no la casa armaría en el castillo del rey demonio. Así que Florent recurrió a las lamias para que asusten al ejército que estaba por llegar, y también asustó a las tres nobles que tuvieron la idea de la guerra, las cuales fueron obligadas a Florent a vivir en el pueblo, trabajando como si su vida dependiera de eso. Obvio, fue el único método para que no vuelvan a hacer lo mismo, y a la princesa Yuri solo estaría acá para que vea que Florent no corría peligro. ¿De quién fue la idea de todos estos castigos? Así que Hiraku le encargó que le mostrara el pueblo a la princesa, y mientras lo hacía, estas tres nobles, sin esperar a que Florent las libere, y viendo que serían explotadas, intentaron escapar varias veces, pero no pudieron porque le tenían miedo a las criaturas del pueblo. Así que mientras se queden, porque al final se rindieron de escapar, ayudarían a Florent con todo el papeleo del ayuntamiento, mientras que a la par le mostraba el pueblo a Yuri, quien al ver las cosas que habían acá, nunca creyó que podía ver todas estas cosas fuera del castillo, y se dio cuenta que intentó traer un conflicto a un lugar pacífico, todo porque estaba preocupada por Florent, y todo porque no le avisó que se iba del castillo. Lo que más le molestó a Yuri era que habían dejado de hablar como amigas de la infancia, y le empezó a tratar como una princesa. Florent entendió su preocupación, y le dijo que la mantendría al tanto de todo lo que pasaba. En la hora de la cena, las tres nobles ya se habían acostumbrado a la vida en este lugar, hasta terminó gustándoles. En lo que Hiraku las veía disfrutar todo, notó que Ru no había cambiado su forma mayor, y ella le contó que su magia de transformación estaba fallando, por eso es que mantenía esa forma. Pero en fin, luego de que la princesa Yuri y las tres nobles vivieran sus últimos días en la granja, llegó el día que sería, al menos la princesa, porque estas tres les gustó el lugar y decidieron quedarse aquí. Así que al final Yuri fue la única que regresó, no sin antes despedirse de Florent y decirle que venga a visitarla. Luego del asunto del reino demoníaco, las cosechas del invierno ya estaban listas, solo que al cosechar mucho, había sobrado más de lo que esperaban, y Lasti le sugirió a Hiraku llevarle una parte a su padre, mientras que Hakuren aprovechó y copió la idea. Acá se enteró Hiraku que los padres de ella eran dragones importantes. Curiosamente sus padres estaban lejos del otro. No, tranquilos, no hubo divorcio, sino que uno vivía en el norte porque se ocupaba de unos asuntos, mientras que la otra en el sur. Ambos estaban lejos, pero como ellas les llevarían las cosas que sobraron, Lasti en el camino fue al pueblo cerca del mar para entregar algunos productos, y Michelle aprovechó para pedirle que derrote a una criatura marina que estaba ocasionando problemas. Como lo hizo, le dieron una parte de la carne para que Hiraku se inventara otra receta. Mientras tanto, Hakuren fue a entregar también algunas cosas a sus padres, y de regreso encontró gente que se quería unir al pueblo. Hiraku los recibió y resultaron ser elfas de montaña, que al menos no buscaban poblar su especie, solo querían tener que comer, porque se les hacía difícil la caza. Así que Hiraku las aceptó, y si bien les dijo que no son buenas con la caza, pues lo confirmaron, ahora buscaban qué hacer. Y justo Hiraku quería hacer algunos recipientes con cerámica, y como eran buenas en eso, las elfas de montaña lo ayudaron buscando arcilla, pues conocían la tierra mejor que nadie. Cuando por fin tuvieron algo que hacer, unas elfas le informaron a Hiraku que había una mazmorra al norte que no era igual a la de las lamias, y envió a un grupo de reconocimiento. Mientras tanto construyeron por fin el baño para los hombres. No le veo el sentido, amar es compartir, como ya había uno, donde no solo sería para Hiraku, sino para los enanos y los hombres lagarto. Luego de un tiempo, al regresar al grupo de reconocimiento, las elfas informaron que había una víbora, la misma que Hiraku venció el otro día, y como era tanta la insistencia de las elfas, él les preguntó por qué la querían cazar, y resulta que la carne de esa criatura te ayudaba a tener una buena relación con tu esposo, y te ayudaba a tener tus bendiciones. Lo que más querían las elfas era repoblar, pero no podían exterminarla en este momento, porque se acercaba el invierno, el cual cuando llegó, uno de esos días Ru se había enfermado. Vamos, no era nada grave, solo tenía un poco de náuseas, y seguro sería una gripe nada más, pero viendo los síntomas más a detalle, se dieron cuenta que puede estar embarazada. Al terminar el invierno, sí, así de rápido pasamos del invierno, como si nada pasó, el pueblo seguía siendo pacífico, solo que ahora Ru estaba embarazada. Hiraku obvio se preocupaba por ella, y el pueblo cuando se enteró, estaba muy emocionado. Además ahora tenía sentido que no pueda cambiar de forma. Como ya Hiraku volvía a sus rutinas de siempre, Anne, una de las ogros, le informaba todo lo que pasaba, como que la noche anterior, el slime de vino se coló en el almacén, y se terminó todo un barril de vino de nuevo. Él se dio cuenta también que aparte de informarle todo, ella y las sirvientas se levantaban antes que él lo haga, por eso
decidió dormir un poco más para que se levanten tranquilas. Luego de ponerse al día con todo, pasaron al desayuno que se dividía en 3 grupos, pues era imposible llenar el comedor con todos los habitantes. A veces algunos como Hakuren, solo ella se saltaba a veces el desayuno. Ella se enteró de alguna de los ángeles, que algunos conejos quisieron entrar al pueblo, pero gracias a Kuro y a los demás lobos, esto no pasó. Luego de contarle eso, este notó que las ángeles podían ser perezosas en algunas ocasiones cuando estaban descansando, pero se lo merecían porque tenían la chamba de cuidar el pueblo. Al terminar el desayuno, Hiraku se encargaba de revisar los cultivos solo para evitar algún tipo de plaga, solo que en este mundo no había algo como eso, simplemente aparecían unos organismos negros que no provocaban daños importantes, se podía deshacer de ellos con su poder de la herramienta agrícola. Aparte de eso, todo el cultivo iba bien, las frutas estaban maduras y listas para cosechar. Después de revisar que todo andaba bien con los cultivos, Hiraku se tomaba un descanso para el almuerzo, y con él estaba Tía, Lea y algunas semi-humanas. Al principio no sabían que era un almuerzo, o en el caso de las elfas, ellas no comían por miedo a que se acabe la comida, pero ahora podían vivir sin temer por eso. Hiraku al terminar de comer volvía a sus labores, y esta vez decidió plantar algo que no sea comestible, solo para darle un aire más civilizado al pueblo, y de vez en cuando se unía a los entrenamientos de Anne, porque aunque sea un pueblo pacífico, deberían hacer algo de entrenamiento, aunque las sirvientas lo hacían para evitar que llegue el día en el que sus uniformes no les queden. Pero bueno, él no era especialmente atlético como para aguantar los entrenamientos, solo tenía su lanza, que se chinga el que se atraviese, adiós pedazo de cuerpo, algo parecido. Ya en la cena, las sirvientas a veces experimentaban con nuevos platillos, que solo estaban seguras en un 20%, pocas veces les salía algo bien, pero la cena servía para que la gente se reúna y anuncien cosas. Esa noche él recibió una carta de la princesa Yuri con algunas peticiones, como que le envíe algunas manzanas, o puede encargarle a Sabutón para que haga otro vestido. Luego de eso, tocaba el baño para terminar el día, aunque al ir a su dormitorio, Hiraku sentía miedo porque las elfas siempre lo vigilaban cuando quería dormir. Él solo pensaba lo mejor, que lo protegían de que nadie lo ataque, claro que quería ignorar el hecho de que las elfas solo querían perdurar la especie. Por el lado de los enanos, ellos no hacían más que trabajar y se tomaban en serio su trabajo de fabricar vino. Eso era algo bueno, y a Hiraku le gustaba la motivación que tenían por su trabajo. El tema ahora era el alcohol, y la producción estaba un poco mal, y por eso le pidieron a Hiraku que pueda cultivar más uvas, y en lo que él pensaba en cómo podría hacerlo, le informaron que había un señor extraño que había burlado la seguridad del pueblo, y resulta que este era el progenitor. Bueno, se llama Bar Griffin, pero Ru le dice progenitor, porque es como el abuelo de los vampiros, el cual explicó que los linajes de estos eran compactos de sangre, y además este le contó a Hiraku que podía vivir una vida larga borrando sus recuerdos, al menos los que no eran relevantes, no eran ninguna habilidad, esto se podía hacer con magia. También se disculpó por haber entrado sin avisar, solo que vio la estatua del gran creador, y Hiraku al escucharlo preguntó si vio a Dios. Este le confirmó que sí, cuando nació, pues Dios le había dicho que se fuerce aunque tenga un cuerpo anormal. Seguro se refería a que iban a ser como vampiro, pero en fin, lo que quería él era la estatua. Obvio le pidió indirectamente, pero Hiraku no accedió a entregársela porque era del pueblo, así que puso cara de perro desamparado para convencerlo y consiguió que le hiciera una nueva. Con eso listo, él se marchó para ir a una iglesia conocida y entregar la estatua para cambiar la que habían hecho de Dios hace mucho. El padre obvio se preguntó quién hizo la estatua, pero Bar Griffin se lo guardó como secreto porque no quería arruinar la vida pacífica de Hiraku, así que como agradecimiento le enviaría un piano que solo había en los grandes templos, el cual lo hizo pasar como regalo de embarazo de Ru. Dicho piano las 3 nobles del reino demoníaco lo reconocieron y estaban muy felices de tener la oportunidad de tocar uno, pero al momento de intentarlo sintieron que no podían hacerlo, pues no se sentían dignas de tocar semejante obra divina, así que les pidió Hiraku que les consiga un piano normal porque el que tenían ahora era mucho para ellas. Luego de algunos arreglos, Michelle les consiguió uno normal. Los pianos fueron un éxito en la gente del pueblo, lo malo fue que ahora tocaban hasta en las noches. La vida tranquila de Hiraku siguió, pero ahora tenía a Ru y ella lo cuidaba para que no se esfuerce demasiado. Al seguir con su embarazo, todas la atendían muy bien y estaba esperando que nazca el bebé para saber su sexo, pero había algo que a Ru no le gustaba, era que ahora no podía tomar alcohol, así que las chicas al escucharla decidieron no tomar si ella no lo hacía. Esto las ángeles lo notaron y le dijeron a Hiraku que vendiera todo el alcohol del pueblo, porque si seguían así, lo mejor era que se deshaga del alcohol, pero obvio no lo iba a hacer porque era una fuente de ingresos, así que solo las animó diciéndoles que si dejaban el alcohol por un tiempo, este se volvería mucho mejor. Los otros que estuvieron tristes por eso fueron los enanos, pues ahora ningún alcohólico, digo personas sin ninguna adicción por el alcohol, venía a pedir una botella. Pensaban que ahora estaban haciéndolo mal, pero estuvieron más tranquilos cuando Hiraku les contó lo que pasaba. Luego de aquello, un día que Ru estaba en su habitación acompañada de Hiraku, muchas chicas del pueblo vinieron a regalarle cosas para su embarazo, como unas hierbas que daban salud y vitalidad, una joya que repone el maná, un pudín para
los antojos, una corona de la buena suerte y muchas cosas más. Ya por la noche de ese día, ella sintió que su cuerpo ya estaba por expulsar al bebé. Aunque yo creí que solo era la digestión del pudín, bueno, las sirvientas se enteraron que ya daría luz y prepararon todo. Hirako estaba preocupado y fue a pasar tiempo en el tronco del gran árbol, como lo hacía cuando estaba solo, y en un momento a otro ya había amanecido. Fue a ver a Ru y al bebé, ambos por suerte estaban bien, y ella pidió que cargase a su hijo, porque sí, él era el padre. El niño terminó llamándose Alfredo, como la salsa que se le echa a la pasta, y luego del nacimiento, Hirako mientras trabajaba fue recordando cómo empezó a vivir solo. Entonces se le ocurrió que debería agradecérselos de alguna manera, e inventó el sistema de recompensas, que era lo mismo que empezar a usar monedas, pero fue introduciéndolas poco a poco, y a cada habitante le dio 3 monedas, a excepción de la familia de Kuro y Sabuton, que a cada uno le dio 30. No puedo dar muchas monedas al inicio porque él las hacía, y tampoco es una máquina de producción para crear un montón en minutos. Debido a esto, todos empezaron a cambiar cosas con sus monedas, la mayoría quería muebles, así que Hirako se llenó de más trabajo. Una niña semi-humana le pidió con sus monedas un bebé. ¡Ay Dios! Encima era una niña. Esto el FBI si lo viera, no lo perdona, menos mal que entendió que no era posible, y en lugar de eso, pidió que el alcalde pasara un día con los semi-humanos. Después de eso, el pueblo celebró el nacimiento del hijo de Hiraku. Absolutamente todos se estaban divirtiendo, y algunos enanos aprovecharon en regalarles a Hiraku y a Ru uno de los mejores brebajes que habían hecho, pero Ru no podía beberlo, porque todavía tenía que esperar a que su hijo crezca, pues no podía amamantarlo habiendo tomado alcohol. Imagínate que se crea leche alcohólica. Los enanos propusieron embotellarlo para que puedan conservarlo, mientras el vino envejecía y algún día puedan tomarlo con su hijo. Por otro lado, en el castillo del rey demonio, los generales se reunieron para informar el nacimiento del niño que nació en aquel pueblo, y esta vez ellos habían rendido de pensar que el pueblo era un enemigo peligroso, así que solo creyeron que si algún pariente del rey demonio se llega a casar con alguien de ese pueblo, se pueda crear algún tipo de relación amistosa. Solo que el rey demonio, al escuchar eso, se rehusó a dar la mano de su hija Yuri. Michelle, por otro lado, quiso enviar sus felicitaciones en su próximo intercambio comercial. Mientras tanto, la mañana siguiente de la celebración, Hiraku recibió la noticia de que algunas personas querían vivir en el pueblo, pero el número superaba las 3 cifras, y la única forma de acoger a muchas personas sería mandando construir un nuevo pueblo, lo que las demás estaban dispuestas a hacer para ayudar a esas personas, tal como Hiraku hizo cuando las acogió a ellas, y como todas estaban motivadas, empezarían a construir lo antes posible. Así termina la historia de la persona que tuvo una segunda vida. Y bueno, la primera fue muy precaria. Ojo, esto no quiere decir que si te mueres tendrás una mejor vida. Bueno, espero que lo entiendas y que te haya gustado este resumen. Fue un isekai muy tranqui, más bien estamos recolectando firmas para ayudar a que los elfos no se extingan. Me ofrezco en los comentarios todos aquellos hombres solidarios. Eso es todo muchachos, se me cuidan, adiós.